hace muy especial. Ahora, esta realeza de Dios merece el servicio de toda su creación. Dios como rey y creador, todo le sirve. Todo le sirve, hasta Satanás, los demonios, un huracán, un terremoto, el hombre malo, el hombre justo, todo le sirve a Dios, porque Él es Dios creador, soberano absoluto de todas las cosas. Pero aparentemente no es así, o sea, pareciera como si hubiesen algunos aspectos de la creación o algunas personas que simplemente no quieren servir o se niegan a hacerlo. Hermanos, nuestra visión de Dios y del servicio parte de un plan eterno. Hay un propósito en la eternidad trazado. Nosotros lo conocemos como la doctrina del decreto, ¿sí? Si Dios ha decretado todas las cosas y todo funciona a la luz de ese plan y ese propósito eterno, entonces definitivamente no existe nada que se salga de ese decreto, de lo que se ha estipulado. Por lo tanto, todo le sirve. ¿Okay? Y vemos en Daniel 7:27 efectivamente eso. Todo le sirve. Dice, todos los dominios le servirán. El Imperio Romano, la China comunista, el Estado colombiano, todo le sirve. Nada se escapa de él. Y es más, un día todo servirá a su pueblo, al pueblo de los santos. ¿Ven? Vamos a distribuir esa enseñanza en dos puntos. Primer punto, vamos a ver las formas de servir en el Antiguo Testamento. Y en el segundo punto vamos a ver las promesas relacionadas con el servicio. ¿Listos? Espero abarcar ese tiempo y ojalá tengamos oportunidad de preguntas y respuestas, pero si no, pues aprovechar el tiempo. Primer punto, formas de servir a la luz del Antiguo Testamento. Comencemos. En el Antiguo Testamento, mi hermano, si usted busca el término servicio, usted va a ver diferentes connotaciones. Para nosotros, nuestra idea de servir está relacionada con un pastor, con un diácono, pero para poder entender plenamente el servicio, por eso me gustó hoy comenzar desde el Antiguo, porque en el Antiguo Testamento anote esto, Génesis 29. En ese versículo, el servicio se asocia con trabajar. O sea, a la luz del Antiguo Testamento, servir es trabajo, es un trabajo. Anote este otro. Éxodo 21:2. El servicio se asociaba con la esclavitud. ¿Sí? Entonces los siervos servían a su amo. Anote este otro. Éxodo 27:19. Se asociaba con el ministerio del templo. Entonces los levitas servían, ¿sí?, con el servicio del templo. Entonces los israelitas, por ejemplo, ¿se acuerdan? Recogieron una ofrenda para el servicio del tabernáculo. ¿Se da cuenta? O sea, el término servir es muy amplio en términos generales. Trabajar, un trabajo servir como esclavo y un trabajo en relación con el tabernáculo y con el templo. Pero pasa algo, hermanos, y es algo que nosotros muchas veces ignoramos. En el Antiguo Testamento el servicio a Dios, porque ya eso es diferente, a Dios como tal, era más concreto, más excluyente. Los únicos que podían servir a Dios, en todo el sentido de la palabra, ¿quiénes eran? Los levitas, los hijos de Aarón. Anote este texto, Números 4. Vamos para allá, veamos eso. Números 4:23.
Miren eso, dice, registrarás, le dice Dios a Moisés y a Aarón. Aquí le dice solo a Moisés. Registrarás a los de 30 años para arriba de los levitas, hasta 50 años de edad. Es decir, todos los que puedan entrar, ¿qué? En el servicio del tabernáculo de reunión. Y usted mire, por ejemplo, el 24. Ahí dice las funciones de los descendientes de Leví por la línea de Gersón. Y así usted sigue leyendo y se va a dar cuenta las diferencias que hay. El uno se encargaba de quitar las cortinas del tabernáculo, el otro llevaba los candelabros, el uno llevaba, bueno, todos tenían funciones por hacer. Entonces, como se dan cuenta, en el Antiguo Testamento el servicio estaba más como concentrado en los descendientes de Leví. Y ojo, y no todos, porque dice, entre 30 a 50. Y usted puede creer que usted, aunque no tenga 30, como el servidor, o quizás su merced, aunque quizás superó los 50, por gracia de Dios, y usted todavía puede servir a Dios. ¿Usted se da cuenta de ese privilegio? Bueno. ¿En qué más podía consistir el servicio? Confección de vestiduras. ¿Se acuerdan los sacerdotes? Había que prepararles un vestido. Éxodo 36. El cuidado de los elementos del culto. Hay un texto que muestra que tenían que cubrirlos con una cortina para cuando los trasladaran, pues no se malograran. De hecho, lo llevaban con, ¿cómo es que se llaman? Las varas. ¿Sí? Llevaban el arca del pacto, por ejemplo. Primera de Crónicas 6 extiende un poquito más el servicio. Dice, los que cantaban salmos. O sea, de entre los levitas algunos cantaban, no todos. En Segunda de Crónicas 35, los que sacrificaban los holocaustos. Y Ezequiel 44, los porteros del templo. Desde ese encuentro, hermanos, todo se concentra en lo que a Dios se refiere al servicio del templo, y que estaba excluido solamente para los hijos de Aarón entre 30 y 50 años. Ahora nos preguntamos, ¿cómo podían servir los israelitas nosotros? ¿Qué pasaría si uno de la tribu de Judá o de la tribu de Zabulón quería servir a Dios? Pues hermanos, Dios escogió una porción de su pueblo, que son los de Leví, para su servicio en el tabernáculo. Pero todos aquellos que fueron llamados por Dios debían servir. ¿Cómo? Veamos. Anote este texto. Éxodo 3:12. En Éxodo 3:12 dice que el pueblo de Dios servía a Dios a través de los sacrificios. Y esos sacrificios debían hacerse en un lugar particular. No podían hacerse donde uno quisiera. Debía ser en un altar con ciertas condiciones. Luego sería en Silo. Luego sería en Jerusalén, el templo. Pero hay otras maneras. Miremos Deuteronomio 13:4. Dice, a Jehová su Dios seguirán, a Él temerán, guardarán sus mandamientos y escucharán su voz. A Él servirán, ¿y qué? Y a Él les serán fieles. Wow. Ahí vemos el resumen de lo que es servir a Dios. Eso entonces no solamente aplicaba para levitas. Sí, los levitas lo único que ellos eran los únicos que podían servir en relación al tabernáculo, pero como todo el pueblo está en relación con Dios, entonces todos los demás debían servir a Dios de estas formas. Deuteronomio 6:13 dice, cuando alguien juraba por el nombre de Dios. Usted sabía que jurar
¿Es una forma de adorar a Dios? Jurar es una forma de adorar a Dios y de servirlo. Algunos movimientos anabaptistas empezaron a enseñar que los cristianos no deben jurar y eso, hermano, no es bíblico. Es una forma de adorar a Dios, jurar. Porque cuando juramos y estamos colocando a Dios de por medio, estamos reconociendo que Él es el veraz. ¿Sí? Obviamente eso resalta más nuestro compromiso, ¿no? Pero de todas formas, servimos a Dios jurando por su nombre. Porque es un idólatra el que jura por su mamá, el que jura por el país, el que jura por otra cosa que no es Dios. Solamente debemos jurar por Dios. Bueno, eso lo podemos aprender cuando estudiemos los 10 mandamientos con ustedes. ¿Cómo más servían a Dios? Siguiéndolo solo a Él. Si un israelita sigue a otro Dios, está renunciando a servirle y estaba sirviendo a otro. Dios exigía que se le siguiera a Él. Josué 24:24. Y en pocas palabras, hermanos, se servía a Dios obedeciendo sus mandamientos. ¿Ven? Todas esas son formas de servir a Dios a la luz del Antiguo Testamento. Esos principios están vigentes hoy. Todavía tenemos los mandamientos, todavía debemos adorarlo jurando por su nombre, todavía lo seguimos solo a Él. Es más, miremos Isaías 56:6. ¿Listos? Hoy estoy usando la Reina Valera 95. Isaías 56:6 dice: y a los hijos de los extranjeros, como nosotros, que sigan a Jehová para servirle, que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Impresionante. Aquí está prometido que la iglesia iba a abrir sus puertas a todas las naciones. Ahí. Miren esos hijos de extranjeros que hoy juramos por su nombre y amamos su nombre, y que podemos servirle, y que nos deleitamos en el día del Señor. Esto es servir a Dios. Bueno, en el Antiguo Testamento hay otra particularidad, y con eso termino el primer punto. Salmo 101:6. Salmo 101:6. Dice el Señor: pondré mis ojos en los fieles de la tierra para que estén conmigo. El que ande en el camino de la perfección, este me servirá. Claro, no servía que yo sacara mi genealogía y dijera: yo soy descendiente de Leví, de la línea del Coat. Mire, este es mi papá, mi tatarabuelo. No debía ser un levita, sí, en el caso de los del tabernáculo, pero que sirviera solo a Dios, que fuera fiel. En el antiguo pacto era muy difícil, bueno, por lo menos en principio, ¿no?, que las personas sirvieran con base en influencias. Nepotismo, o sea, los familiares de fulano son los únicos que puedan servir, o los que tenían influencia y poder. Entonces los de buena economía eran los únicos que servían. No, todos eran parámetros objetivos. El que sea fiel conmigo, ese me servirá, dice el Señor. Yo pondré mis ojos sobre él, lo haré estar conmigo. Hermoso, hermano. Hoy el Señor sigue colocando sus ojos sobre los fieles de la tierra. Bueno, segundo punto, hablemos de las promesas. Anote ese texto. Éxodo 23:24.
Los textos que le digo que anote, le invito a que los lea en casa con su familia. Solamente leo los que pues, considero más destacables, ¿sí? Sin demeritar los otros, por supuesto. Es por cuestión de tiempo. Démonos cuenta, hermanos. Servir está asociado, en resumen, con solamente una tribu, pero los otros pueden hacerlo guardando sus mandamientos y guardándose fidelidad, jurando por su nombre, guardando su día, ¿cierto? Ahora, eso nos enseña que el servicio de Dios está relacionado con la adoración. Usted adora a lo que sirve. Y usted solamente puede servir a aquello que adora. Todos somos adoradores. Los seres humanos son seres adoradores, seres religiosos por naturaleza. Usted adora algo, incluyendo aquellos que se niegan a creer en Dios. Ellos adoran algo. Entonces, en lo que respecta a nuestro Señor y Dios, en el texto que les acabo de dar, se prohibía a los israelitas inclinarse u orar a cualquier tipo de imagen. No podía hacerse una representación y decir, no, pero es que esto es solamente un recuerdo. Y pues esto me recuerda a mí cómo es Él, que Él está conmigo. No, no había esas maneras. No podía hacerse una estructura, no. Porque el servicio está relacionado con la adoración. Y eso es muy importante. Vayamos a Deuteronomio 12:30. Démonos cuenta de algo, hermanos. Hay detallitos que no están vigentes, como por ejemplo que algunos estén encargados del transporte de las sillas, porque somos de la tribu tal. Eso ya no está vigente, pero los principios sí. Y miren este principio está vigente. Deuteronomio 12:30. Guárdate que no tropieces siguiendo el ejemplo de las naciones vecinas tuyas. Después que sean destruidas delante de ti, no preguntes acerca de sus dioses diciendo, ¿de qué manera servían aquellas naciones a sus dioses? Para que yo también les sirva de igual modo. Importante. Si nuestro servicio está relacionado con la adoración, y sabemos que Dios es celoso con la adoración, significa que no podemos servir a Dios como a nosotros nos parece. No puedo servir a Dios basado en mi imaginación o en mis buenas intenciones, o en decir, bueno, ¿cómo sirven en la iglesia tal? Pues es una secta y todo, pero es que son tan organizados, ¿sí? O bueno, me gusta cómo evangeliza esa secta. Deberíamos nosotros hacerlo así también como ellos. No, hermanos. No podemos servir ni a nuestra manera, ni siguiendo el ejemplo de otras naciones. Debemos servir a Dios como Él lo manda. ¿Y qué hemos estado viendo? Jurando por su nombre, guardando su día, inclinándonos a amar su nombre. ¿Ven? Dios mismo ha dicho cómo se le sirve. El israelita no podía servir a Dios de la forma en que las otras naciones servían a sus dioses. Acuérdense, hay un caso en el Antiguo Testamento, un rey, creo que era Acaz. El hombre vio un altar muy bonito, le gustó la estructura, me gusta el diseño que tiene. Venga, lo dibujo y se lo manda al sumo sacerdote para que nosotros tengamos ese diseño de altar. No, porque ya había un altar y Dios ya había dicho cómo se hacía el altar. Acaz pecó contra Dios innovando. No podemos, hermanos, traer elementos extraños con tal de llamar la atención del mundo. Anote este texto, o leámoslo. Deuteronomio 7, 3 al 4. Si no debíamos imitar, bueno, ellos no debían imitar a las otras naciones en su ejemplo, miren eso importantísimo. Deuteronomio 7, 3 y 4 dice: no emparentarás con esas naciones, 'no darás tu hija a su hijo, ni tomarás tu mujer para ti, 'ni tomarás tu mujer para ti, 'ni tomarás tu hijo 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 para ti, 'ni tomarás tu hijo
a su hija para tu hijo, porque apartará de mí a tu hijo, que serviría a otros dioses ajenos. Entonces el furor de Jehová se encenderá contra ustedes y los destruirá bien pronto. Debido a que se prohíbe adorar a Dios remedando prácticas extranjeras, en ese mismo sentido se prohibía emparentar con los extranjeros. El israelita adoraba a Dios casándose entre israelitas. Era idólatra casarse con un cananeo, con un filisteo y etc. Eso es lo que hoy se conoce como el yugo desigual. Y eso está vigente. Hoy día ya no aplica literalmente en el sentido de que, bueno, si yo soy trigueño, no me puedo casar con una hermanita morena. Hermano, eso es ridículo. No, yo soy colombiano, entonces no me puedo casar con una hermana venezolana. ¿Por qué? Ya no aplica de manera física, pero sí espiritual, porque siguen habiendo israelitas, siguen habiendo cananeos, espiritualmente hablando. Entonces, una manera de servir a Dios, dándole la adoración que Él exige, era adorando como Él manda y guardando los corazones de los hijos para que no se desviaran en el yugo desigual. Bueno, en resumen, Josué 24:14, el servicio a Dios demandaba integridad, demandaba verdad. Primera de Samuel 12:24, leamos eso, me parece muy hermoso. Primera de Samuel 12:24. Les dice Samuel a la gente, casi rogándoles: solamente teman a Jehová y sírvanle de verdad con todo su corazón, pues ustedes han visto cuán grandes cosas ha hecho por ustedes. Pero si perseveran en hacer mal, ustedes y su rey perecerán. Eso sigue vigente. Debemos servir a Dios con todo el corazón. Veamos otro, Salmo 2:11. Dice: sirvan a Jehová ¿cómo? Con temor. ¿Y qué más? Y alegraos con temblor. Alegrarme con temblor, eso es muy raro, eso es muy paradójico. Me voy a alegrar y a la vez tener miedo. Eso es impresionante, porque cuando servimos a Dios debemos hacerlo como hemos visto: integridad, verdad, con todo el corazón, pero también con temor, porque no es un Dios para jugar con Él o para aprovecharme de que estoy sirviéndole a Dios, pero estoy sirviendo a mis intereses. No, es con temor, porque es fuego consumidor, pero a la vez alegraos con temblor. Alegraos, claro. Nos está dando Dios el privilegio de hacer algo que solo los ángeles hacen: servir. Nos da ese privilegio ahora, pues hagámoslo con la actitud adecuada, con temor, porque lo voy a hacer como hemos visto hasta ahora, pero con alegría, porque es un privilegio grandísimo que usted tiene ahora por la fe en Cristo Jesús. Las promesas que Dios le daba al pueblo eran estas, hermanos. Dos, en resumidas cuentas. Éxodo 23:25. Cuando el pueblo de Dios servía de la manera bíblica al Señor, Dios se comprometía a bendecirlos. Dice: bendeciré tu pan y tus aguas, y quitaré de ti toda enfermedad. Dios se comprometía a eso con Israel. Este otro versículo, 1 Samuel 7:3. Dios se comprometía a liberarlos cuando los enemigos los atacaran, cuando ellos servían al Señor, como vimos hoy, con integridad, verdad, con todo el corazón, con temor y temblor, guardando sus mandamientos. Maravilloso.
incentiva que le sirvamos, dándonos promesas de mera gracia. Eso es muy hermoso. En cambio, también hay amenazas. Deuteronomio 28:36 en adelante. Dios es un Dios de promesas y a todo el mundo le gusta esa parte, pero se olvidan que Dios es un Dios de amenazas. Deuteronomio 28 lo dice también. Dice el texto, o nos enseña esto: si el pueblo, a pesar de todo esto que ya ha escuchado y sabe, decidía servir a otros dioses, Dios dice, yo mismo voy a hacer que ustedes les sirvan al palo y a la piedra. O sea, no quieren servirme a mí, quieren ir tras estatuas e imágenes. Bueno, voy a hacer que les sirvan a una cosa hecha de piedra, a una cosa hecha de palo. Voy a hacer que sirvan así, que sean ustedes motivo de horror, de refrán. O sea, que todo el mundo se da cuenta de cómo Dios los había castigado para que los usaran como proverbios y como que no nos vaya a pasar como a tal. Dice, servirían a sus enemigos con hambre y con dolor. Bueno, entonces hay promesas, hay amenazas. Y ya para culminar, vamos a dar algunas aplicaciones. Hermanos, el profeta Jeremías es un profeta que él traía a la mente todo eso que hemos visto, especialmente en el Pentateuco, y Dios le mostraba la condición de su pueblo. Anote los textos, Jeremías 2:20 y Jeremías 13:10. Hay palabras ahí muy pesadas. Léanlo en casa, 13:10 y 2:20. Pero en resumen, eso es lo que dice. El ser humano por naturaleza prefiere romper el yugo del servicio a Dios para entregarse a servir a sus propios dioses. Esa es nuestra inclinación por naturaleza desde los días de Adán. Así somos por naturaleza, a no ser que el Espíritu nos guarde, nos preserve. Pero Jeremías es más pesado, porque él dice, este pueblo quiso sacarse el yugo de servirme a mí, pero fue para hacerse bajo todo árbol frondoso como una ramera. Jeremías 13:10. Y andar en su propia imaginación. Pesado. Por eso, hermanos, asegurémonos que nuestros hijos sirvan a Jehová. Salmo 22:20 dice, la posteridad le servirá. Y yo quiero que mi bebé esté ahí. Así como un día la señora madre propendió a que sus hijos sirvieran. Y así sucesivamente. ¿Sí? La posteridad le servirá. Mis hijos estén ahí, Señor, en esa posteridad. Un día, Salmo 72:11, todas las naciones le servirán a Cristo como si fuéramos uno. ¿Cómo fue el texto con el que empezamos? Decía, todas las naciones le servirán al pueblo de los santos. Ese pueblo de los santos es esa posteridad que le servirá a Jehová. Y se ha cumplido, hermanos. Ese texto se ha empezado a cumplir en nuestras vidas a través de la fe en Cristo Jesús. Un día todos serviremos al Señor. Dice Salmo 72:11, se lo leo así rápidamente. Todos los reyes se postrarán delante de él, todas las naciones lo servirán. Así será. Así que, hermanos, en esta mañana, igual que siempre, les dejo a la merced esto que han escuchado y esto que también Josué dijo en un discurso de despedida. El que no quiera servir a Jehová, vaya y sirva a los dioses del mundo, pero yo y mi familia serviremos a Jehová. Seremos nosotros como Sadrach, Mesach y Abednego, ¿se acuerdan? Que por servir a Dios prefirieron ser metidos a ese horno de fuego. Seremos como ellos que prefirieron ser quemados con tal de mantener su servicio solamente para el Señor. Que el Señor nos ayude, porque no es en nuestra fuerza, sino por medio de la fe, y que el buen Espíritu Santo nos ayude a hacer estas cosas para su gloria.
por eso. Padre, agradecemos tu buena palabra que nos has concedido. Te rogamos que permitas que todos los presentes te sirvan y nuestra posteridad también. Pero queremos hacerlo no en base a nuestras imaginaciones, sino conforme a tus mandamientos. Y esto por los méritos de Cristo y la ayuda poderosa del Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, hermanos, tenemos 10 minuticos. Si tienen alguna pregunta del tema. Con respecto a lo que se dice sobre el tercer mandamiento, yo creo que, bueno, que no pueden poner el nombre de Dios a la tijera o al pero no dice que lo que nosotros pudimos poner sea algo totalmente verídico, así no estaremos violentando el mandamiento. Porque como dice que es por la, yo creo que se refiere a la falsedad cuando dice que no tome Dios a la ligera, es porque lo que va a hacer es falso, solamente para que la gente le crea, lo jura por Dios, ¿cierto? Pero si lo hace, como usted dijo, verídicamente, es para servirle a él. Sí, señor. Solo que ese tercer mandamiento es bastante amplio. Sí, bastante. Vamos a ver si en próximas oportunidades cuadro con los hermanitos Samaric dice para dar una serie de los 10 mandamientos. Me gustaría hablar de eso, porque realmente hay que hablar mucho de ese tercer mandamiento. Por ejemplo, ¿algo más? Hermano Alex. Pastor, sí, no es similar. Alguien me corrigió porque Santiago 5:12 de que no debemos jurar por tanto hombre que nuestro sí sea sí, o sea no, que no se hagan combinación. Y pues yo tenía ese hábito, el Señor la que yo en una iglesia no pentecostal, no sé, todo, y caía ese mal hábito, o no sé si estaba bien. Y un hermano me corrigió, también reformado, después me corrigió que no, que mi sí tenía que ser sí, que mi no, pues no me diera el Señor. Sí. Tengo una pequeña duda. Bueno, es que el texto de Santiago lo que está queriendo decir es que no seamos personas inconstantes o personas no dignas de confianza. Ni sí es sí, ni no es no. Yo no soy alguien que dice, no sé. Ay, miro, bueno, no sé. Eso es algo muy común actualmente. No, sí o no. ¿Sí? Con firmeza, carácter. El pasaje no está desacreditando los juramentos, porque si esa es la interpretación, está chocando con Deuteronomio. Entonces hay un problema, están enfrentando dos versículos. Entonces el problema es en la lectura de la persona que lo interpreta así. Ahí la interpretación correcta es que nuestro sí debe ser sí, nuestro no debe ser no, pero con el hecho de yo dar o comprometerme a algo, aunque yo no diga y juro por Jehová que tal cosa, yo ya estoy implicando que todos mis compromisos y promesas están haciéndose en el nombre de Dios. Porque todo lo que yo hago, dice, sea que coman o beban, sea para la gloria de Dios. ¿Sí? O sea, todo lo que hacemos realmente es para Dios, en su nombre. Todo lo que hagáis, hacedlo en el nombre de Jesús, dice Colosenses. Entonces el texto se refiere a eso, hermanos. Gracias. ¿En qué contexto se puede jurar? O sea, ¿bajo qué contexto? Por lo menos, yo leí en la Confesión de Fe que habla de juramento, pero no tengo muy claro esa parte. O sea, usted me dice que hace parte de nuestro servicio y adoración a Dios, pero ¿puede dar un ejemplo de qué forma yo puedo a través de un juramento glorificar a Dios? Bien, hermano, gracias. Voy a darles dos ejemplos fundamentales. Primero, el día que delante de Dios y de testigos me comprometí a amar a una mujer. ¿Sí? Yo adoro a Dios a través de ese juramento, ese pacto que hice. Y adoro a Dios no solamente el día que lo proferí, que dije sí, acepto. Aunque yo dije en el nombre de Jehová, juro, no. Eso es en el nombre de Dios. Y lo adoro ese día con mis votos y también con mi andar en ese amor. Segundo, el pacto de membresía. Son los únicos pactos que los hombres pueden hacer, el matrimonio y la membresía. Las iglesias reformadas generalmente hacen una especie de admisión en donde el miembro hace un juramento. Se leen unas palabras y la persona está haciendo unas promesas. En el nombre de Jesús yo aseguro esto y esto, con esta iglesia, con esta doctrina, con esos hermanos, ¿sí? Eso es un ejemplo. Entonces adoramos a Dios a través de ese juramento. Y un tercer ejemplo
hay muchos trámites en términos jurídicos y civiles que requieren hacer la firma bajo juramento en notaría, por ejemplo. Entonces, adoramos a Dios si ese tipo de trámites lo estamos haciendo conforme a derecho y con honestidad. Porque es que tienen la mala costumbre de pensar que yo puedo jurar por cualquier cosa para asegurar que estoy diciendo la verdad. Ah, bueno, entonces de la tribu. Sí, no, es que yo le aseguro que yo le llevé la plata, se lo juro por Dios, dice la gente. Sí. Entonces ahí están pecando porque están tomando el nombre de Dios en vano por cualquier cosa, cualquier pequeña. ¿Es así? Ah, sí, sí, sí. Tenemos un mal concepto de lo que es jurar. Mano, ¿quién más es la mano? Bueno, Maestro Ricardo. No, yo creo que también eso la gente ha cogido como una costumbre o sea, de fijarse en las cosas que hacen los otros sin saber que eso es verídico o no. Por ejemplo, en el caso de la posesión presidencial, el presidente jura sobre la mano de la escritura, sobre la palabra, que es la palabra de Dios, y resulta de que nada de lo que dice es lo mismo que cuando los tribunales, en un juicio, llega el testigo, coloca la mano ahí sobre la Sagrada Escritura y jura que va a decir la verdad y resulta que es un testigo falso. Y ese testigo falso no está en la Escritura, está testigo falso. Última pregunta, hermano Ricardo. No, es que este juramento ante Dios es válido, pero pierde veracidad el asunto de que aquel que está jurando no se compromete frente a tal hecho. El caso de frente a los jurados, ¿sí? Porque el juicio es válido, o sea, yo juro delante de Dios, pero resulta que la persona no lo cumple. No sé si me voy a entender. Entiendo, sí. El juramento siempre es válido, aunque sea mintiendo. Así de sencillo. Exacto. Lo que pasa es que si lo haces diciendo la verdad, está adorando a Dios. Y si lo hace diciendo mentira, es idólatra y perjuriador. Creo que es el perjurio. Comete perjurio. Bueno, hermano, vamos a tener un recesito y ahorita a las 10 comenzamos el culto de oración. Gracias.